Hola, buenos días. Esquemita. Los reinos germánicos y la ruralización de Occidente. Vale, Occidente, solemos llamar Occidente al mundo desarrollado actualmente, y da una muestra de que nos olvidamos un poco de Oriente, de otros países a los que, como no intervienen habitualmente en nuestra vida económica, social y política, pues pues parece que los tenemos de lado. Pero bueno, pues vamos a hablar de Occidente y vamos a hablar de la crisis del Imperio Romano y de las consecuencias que trajo esta crisis y las nuevas estructuras que se produjeron. Vale, lo importante es la crisis. Vale, después de 1000 años de dominio y expansión del Imperio Romano por todo el Mediterráneo y más allá, este imperio entra en crisis, ¿vale? Una serie de crisis económicas, políticas, de comunicaciones, sociales, de todo tipo, llevan a que aquellos reinos que estaban en las fronteras, ¿vale? Que presionaban cada vez más, que eran reinos pujantes, reinos con una vitalidad, una juventud boyante y presta a aprovechar cualquier debilidad de ese imperio romano, pues penetraran en el territorio romanizado y no solo se mezclasen con los romanos, sino que incluso llegaran a imponer y a sobreponer sus estructuras por encima de las romanas. ¿Quiénes eran estos reinos germánicos? Pues tenemos varios por aquí. El Imperio Ostrogodo, por ejemplo, ¿de acuerdo?, que se estableció en la península itálica, en la Dalmacia, que es la actual Croacia, Serbia, Montenegro, todas estas cosas. El Reino Visigodo, muy importante y que trataremos con más atención más adelante, porque es el que se estableció al sur de la Galia y en Hispania, estableciendo aquí pues buena parte de sus estructuras sociales. El Reino Franco, ¿vale?, el reino también muy importante en la antigüedad y que va a ser la punta de lanza del Imperio Carolingio más tardío, que estructurará la composición de Europa en siglos posteriores. El reino burgundio, que se estableció sobre todo en el noreste de la Galia. El reino de los alamanes, que da nombre a la actual Alemania, ¿vale?, que se estableció ahí en el centro de Europa. Y por último, el reino anglosajón, que es el que se estableció en Inglaterra. ¿De acuerdo? Todos estos reinos presentes, pujantes en las fronteras del imperio, repito, el reino ostrogodo en la península itálica, el reino visigodo en el sur de la Galia y Hispania, el reino franco en el norte de la Galia, el reino burgundio en el nordeste de la Galia, el reino de los alamanes en el, no sé qué pone aquí, en torno al río Rin. Bueno, pues el Rin, que es el río que recorre de norte a sur Alemania, y el reino anglosajón que se estableció en Inglaterra, penetraron en el territorio imperial para establecerse y imponer sus estructuras y su composición social. Veamos aquí, ¿vale? ¿Cómo eran estos reinos germánicos? Pues fijaos, tienen estos reinos germánicos algunos elementos romanos. Evidentemente, Roma era la potencia pujante en aquellos momentos, y como hoy en día los Estados Unidos, y aunque cada vez más China, aunque cada vez más Corea, pero todavía hoy Estados Unidos se impone culturalmente en muchas de nuestras manifestaciones, y no hay más que ver nuestras camisetas y la música que escuchamos y demás. En aquellos momentos era Roma la que lo petaba todo, y fueron elementos romanos lo que van a tener fundamentalmente estos reinos germánicos, y cosas tan importantes como veis aquí, como la moneda romana, el derecho romano, el latín o el cristianismo, ¿de acuerdo? Son manifestaciones culturales, económicas, de derecho, que se establecieron en los reinos germánicos y que pasaron a formar buena parte de todo el bagaje cultural también de los reinos germánicos. Es decir, todos estos elementos se mezclaron con los reinos germánicos para que el imperio, en cierta manera, siguiera viviendo a partir de estas estructuras. Recuerdo entonces la moneda romana, el derecho romano, que hoy todavía sigue teniendo mucha importancia, el latín, que está en buena parte de todas las lenguas europeas actuales, europeas y más allá, o el propio cristianismo, que acabó imponiéndose en el imperio y que sobrevivió gracias a esa estructura imperial. ¿De acuerdo? Todos estos elementos, además, van a tener una continuidad en Europa gracias a una institución, todavía hoy pujante, aunque cada vez menos, que es la Iglesia. Y la Iglesia
a través de sus estructuras, de sus instituciones, de su poder, va a justificar las monarquías germánicas. Los reinos germánicos seguirán teniendo poder y una justificación del poder y una herencia del poder del imperio a través de la Iglesia, que será la que transmita todos esos poderes, todas esas justificaciones de poder a las monarquías germánicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos reinos germánicos, mezclados con los elementos romanos, son los que van a pasar a gobernar buena parte de Europa y establecer su tipo de sociedad. Se trata, estos reinos germánicos, de monarquías en principio electivas. Es decir, a la muerte del rey no le sustituía por sucesión automática su heredero, su primogénito, sino que se establecía pues, una serie de pactos o acuerdos o elecciones, o a través de la guerra se elegía al nuevo rey. Eso tenía sus problemas porque provocaba que a cada muerte del rey se produjera una situación de inestabilidad y de crisis económica y de lucha entre facciones que no interesaba a nadie y no beneficiaba a nadie. Por lo tanto, esas monarquías hereditarias pasan a ser esas monarquías electivas pasan a ser con el tiempo monarquías hereditarias. ¿De acuerdo? Situación de crisis en el Imperio Romano, sustitución de las estructuras políticas por las estructuras de los reinos germánicos, que tienen elementos romanos evidentes y que han llegado a nuestros días a través de la Iglesia, y que van a tener una serie de consecuencias, que las tenéis aquí, consecuencias en toda Europa. Primera consecuencia, que va a tener mucha importancia en el desarrollo europeo, es la inseguridad. Inseguridad en todo el territorio, falta de control, falta de estabilidad producida por la ausencia de un poder central que lo controle todo y que deja la represión de la violencia en manos de particulares, ¿vale? Pues se establecen diversos poderes que a menudo luchan entre sí, y esta inseguridad es fruto, pues, en primer lugar, de una dificultad de las comunicaciones, los caminos se vuelven peligrosos, es muy difícil comerciar, hay hordas de salvajes y de saqueadores por todas partes, dificultad de comunicaciones, el decaimiento del comercio y de la artesanía debido en buena parte a esta dificultad de las comunicaciones, y por último un abandono de las ciudades que habían sido tan poderosas y tan importantes como estructuras en la red del Imperio Romano, empiezan a abandonarse debido a la propia inestabilidad, a la sensación que tenían los ciudadanos de que en cualquier momento podían llegar salvajes a saquearlos y acabar con todas sus riquezas. Se abandonan las ciudades, se desplazan hacia el campo y se produce un fenómeno muy importante, que es el fenómeno de la ruralización. La Europa de la Edad Media, la Europa heredera del Imperio Romano, y que rompe con el Imperio Romano y sus estructuras, va a ser una Europa fundamentalmente rural, de poderes que se establecen en el campo, de castillos que simbolizan y se establecen como poderes particulares dentro de ese territorio, y en esa ruralización evidentemente el elemento principal va a ser la agricultura. La agricultura, el sostenimiento alimentario de las gentes, va a ser el hecho económico singular y particular. Los grandes señores van a realizar una serie de relación económica y política con los agricultores, que va a ser el denominado feudalismo. Los grandes señores, poderosos, con armas, con caballos, capaces de defender a la gente del común, los defienden a cambio de ¿qué? A cambio de parte de sus cosechas, a parte de trabajo en sus tierras, y en esa relación de defensa a cambio de bienes productivos, de alimentos, va a ser lo que se denominará feudalismo, ¿vale? En el proceso de ruralización. Por lo tanto, inseguridad en el Imperio Romano, ruralización de las estructuras, y todo esto, ¿vale?, va a ser el esquema fundamental de esta nueva Europa que se abre paso a partir de la semilla de los reinos germánicos y la ruralización de Occidente. De acuerdo, hasta luego.